Buenos días, maestra. Nosotros venimos a hablarles sobre nuestro tema, que es la inflación y su impacto en los salarios mexicanos dentro de la política monetaria. Mi equipo está conformado por Valeria Rodríguez, Jennifer Quintero y yo, su servidora, Ana Raya. Por primera fase tenemos la estructura del protocolo. Bueno, es donde hablamos sobre la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? Es un conjunto de acciones que se realiza dentro del Banco Central para regular la cantidad de dinero que circula en la economía y las tasas de intereses y mantener la estabilidad económica. Tenemos que la política monetaria, movimientos que tiene aplicada la política monetaria el Banco de México es mantener el poder adquisitivo y controlar la inflación alrededor de una meta concentral al 3% anual, promover la estructura económica del país y mantener la inflación estable. Tenemos instrumentos dentro de la política monetaria donde la tasa de interés de referencia es el Banco Central cuando sube o baja para controlar el consumo y la inversión. Operaciones de mercado abierto, que es la compra o venta de bonos de gobierno para aumentar o reducir el dinero en circulación. Y la regulación de liquidez bancaria es cuando controla el dinero que puede prestar a los bancos. Y los tipos de política monetaria, la expansiva es cuando aumenta el dinero en circulación y bajan las tasas de interés para cambiar la economía. Y la reactiva es cuando reduce el dinero en circulación y sube las tasas de interés para controlar la inflación. A continuación se va a presentar la problemática. La problemática es que en 2026 México enfrenta una situación económica estructural. Por un lado, la relocalización ha traído una inversión extranjera directa masiva, lo que ha generado un crecimiento de empleo formal. Sin embargo, esta inyección de capital ha provocado presiones inflacionarias locales. Esto ocasiona que se mantenga una inflación persistente del 4.08%. El Banco de México mantiene una tasa de referencia alta, que es del 7%, para poder frenar los precios, pero la transmisión de esta política hacia los salarios reales es lenta u asimétrica. Es crucial entender si los aumentos salariales actuales son suficientes para compensar el costo de vida o si por el contrario la inercia inflacionaria está absorbiendo las ganancias económicas. Aunque existen datos macroeconómicos, no se ha determinado con precisión cómo el diferencial entre la inflación nacional y la presión de costos regionales afecta específicamente la capacidad de ahorro y consumo del trabajador promedio enfrenta. Bueno, a continuación tenemos el objetivo y la pregunta de investigación que hicimos. En el objetivo tenemos pensado tener una estrategia para diseñar que la política monetaria del 2025 al 2024 sea una tasa de inflación del 3%, ajustar las tasas de referencia y preservando el poder adquisitivo y optimizando los beneficios productivos de la relocalización en regiones industriales en México. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿De qué manera el incremento de la inflación neutraliza el crecimiento de los salarios reales del Bajío y ajusta la tasa de referencia de Banxico? Son necesarios para lograr nuestra conveniencia al 3% en este 2026. Como fase 2 tenemos la modelación y el muestreo. Y aquí tenemos el diagrama de variables, que sería la inflación y su impacto en los salarios políticos. De ahí se basa el objetivo que con nuestras propuestas, y de ahí obtenemos nuestras variables, nuestras variables son inflación, tasa de interés, salario real, salario mínimo, volatilidad y ajuste salarial. Y eso hicimos una tablita con esos datos que tomamos desde el año 2020 hasta el 2025,
y consecutivamente estuvimos tomando las tasas de inflación que fueron en esos años, también las tasas de interés, el salario real, cómo ha cambiado el salario mínimo, la volatilidad y el ajuste salarial. Pasamos al cálculo de muestra, donde nuestra población es infinita. Tenemos nuestra muestra, que son de 24.370 habitantes. Tenemos nuestro nivel de confianza del 95%, tenemos un error del 5% y tenemos nuestro éxito y fracaso de 0.5. Pasamos a Z, que tenemos de 1.64, y pasamos con N, que es de 1082, ya que aquí se redondea por las decimales y como son personas pues no podemos mocharlas. Como fase 3 tenemos la estadística descriptiva. En esta parte, para poder desarrollar o resolver este análisis de los datos demográficos de los encuestados, hicimos esta tabla. Considerando los datos demográficos, que serían la edad y cuántas personas hay de esa edad trabajando, y tenemos que son 3.580 de 18 años, de 19 años tenemos 3.540, de 20 años tenemos 3.510, de 21 años tenemos 3.480, de 22 años tenemos 3.450, de 23 años tenemos 3.042 y de 24 años tenemos 3.390. Pues ya aquí sacamos lo que es nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada, nuestra marca de clase. Y en la aplicación de medidas de posición en nuestros datos tenemos que la mediana es de 22.99, la media es de 20.96, la varianza es de 4, la desviación es de 2 y nuestro coeficiente es de 8.7. Nuestro percentil número 75 tenemos que la posición es de 18.277. En nuestro cuartil número 1 tenemos que nuestra posición es de 6.092 y en nuestro cuartil número 3 tenemos que la posición es de 18.277 y por resultado tenemos que es de 22.600. En nuestro resultado del percentil tenemos que es de 22.65, de nuestro cuartil número 1 es de 19.20 y de nuestro cuartil número 3 es de 22.70. Esta es la fase 4 en la que estamos en las estadísticas interferencial, es el planteamiento de hipótesis. Como primera hipótesis tenemos la política monetaria, la respuesta del Banco de México Central. Un aumento persistente en la inflación provoca un incremento en la tasa de interés. Entonces, en nuestra interpretación queremos decir que con los datos de muestra del análisis determinamos que P evalúe es de puntos 68.3, lo que nos dice que la hipótesis nula se aprueba, ya que es mayor a 0.5, y F calculada es de 19.19, mientras que F crítica es de 7.70, lo que confirma la aprobación de HA. En el análisis observa que la tendencia de la positiva preside la política monetaria nos indica que efectivamente cuando la inflación sube la tasa de interés, también sube. Sin embargo, la relación es débil, lo que se puede interpretar como que no tiene una relación significativa, lo que puede comprobar que el resultado de R calculada es de 4.62%. Y tenemos aquí nuestros planos en minita.
En la hipótesis 2 tenemos que es sobre el poder adquisitivo, que sería un aumento en la tasa de interés general, provoca una reducción en el salario real de los trabajadores. Y como interpretación tenemos que nuestros datos de nuestros análisis determina que P evalúe es de 0.002, lo que dice que la hipótesis nula se aprueba y que F calculada es de 0.32, mientras que F crítica es de 7.709, lo que confirma la aprobación de la hipótesis nula, no, hipernativa. La R cuadrada es de 7.38%, y estos datos nos dicen que la inflación no es una causa de que el salario cambie, puede haber más factores que influyen. Y acá tenemos nuestros resultados. Como hipótesis 3 tenemos la hipótesis de la espiral precio-salario. Esta hipótesis nos dice los aumentos significativos en el salario mínimo de la política del Estado conlleva un aumento de la tasa de interés general. Nuestra interpretación es que con los datos que nos muestra el análisis determinamos que P value es de 0.573, lo que nos dice que la hipótesis nula se aprueba, ya que este valor es mayor a 0.05. Y tenemos que F calculada es de 0.38, mientras que F crítica es de 7.709, lo que nos corrobora la confirmación de la hipótesis alterna. Tenemos otro dato como lo es la R cuadrada, que es de 8.58%. Esto nos demuestra que un aumento de los salarios mínimos no fueron la causa principal de la inflación. Y pues acá tenemos las tablas de Minitab donde puede ver nuestros resultados, y aquí tenemos una gráfica. Como cuarta hipótesis tenemos que son los salarios, un aumento en los salarios nominales que tienen que provocar un incremento en la tasa de interés. Como interpretación tenemos con los datos que nos muestra el análisis, determinamos que P value tiene 1.49, lo que dice que la hipótesis nula se aprueba, y F calculada de 3.19, mientras que F crítica es de 7.7, lo que nos confirma su aprobación de HA, y la R cuadrada es de 4.34%. Con estos datos observamos que el salario aumenta por la tasa de interés. Esto nos indica que la política monetaria recupera los salarios que tuvo y que tiene un impacto más influyente. Y aquí tenemos aquí está nuestro mitad, donde aquí nos dan los valores de P. Como hipótesis 5 tenemos una mayor volatilidad en la tasa de inflación, donde aumenta la frecuencia de ajustes salariales. Como interpretación tenemos que a los datos que nos muestra el análisis determinamos que P value es el 0.975, lo que nos dice que la hipótesis nula se aprueba y que F calculada es de 0, mientras que F crítica es de 7.709, lo que confirma la aprobación de hipótesis alternativa. La R cuadrada es de 0.03%, y con estos datos se concluye que la volatilidad de la inflación no tiene ningún impacto sobre la frecuencia de los ajustes salariales. Y aquí tenemos lo de Militar. Como fase 5 tenemos la propuesta de mejora. En esta fase, o en esta parte de toda nuestra exposición, te pusimos dos acciones de mejora.
La primera es que dado que la muestra de desviación estándar es de 2, esto nos indica que la mayoría de los sueldos están muy cerca del promedio. Esto nos quiere decir que cualquier pérdida de poder adquisitivo afecta a casi todos por igual. La acción que nosotros proponemos es implementar un incremento directo del 4.5% mínimo al salario base para cubrir la inflación anual proyectada. La segunda fase o acción propuesta es la sustitución por prestaciones de previsión social. Esto para que el empleado reciba más dinero real sin que la empresa le cueste tanto en impuestos como ISN o IMSS. Se recomienda mover el excedente a vales de despensa. El monto en vales, al ser destinados a la canasta básica, ayuda directamente al flujo del trabajador. Y otra sería transporte y comedor, ya que tiene una movilidad compleja y ofrecer transporte gratuito o subsidio total del comedor equivale a un ahorro directo de entre 800 a 1.200 mensuales para el empleado joven. Toda nuestra parte maestra.